Buenos días, mis hermanos. Hoy me toca a mí el privilegio de abrir este culto de adoración, de alabanza. Quiero pedirles, por favor, que se unan a mí en esta oración, porque Dios no mira solamente mi corazón ni mis palabras. Dios mira el corazón de cada uno de ustedes. Y voy a leer Efesios 3:14. Siempre me gusta comenzar con un salmo, pero en este día quiero comenzar con esta palabra que me habla de lo grande que es el amor de Dios. Leo en el nombre de Jesús. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Padre nuestro, Padre de verdad, gracias por tu palabra, porque tu palabra es una lámpara, Señor, que cuando vamos caminando en la oscuridad es la luz que nos enseña el camino, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque Él le da vida a tu palabra, Señor, porque Él pone por obra, Señor, lo que por gracia recibimos, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, Dios soberano, Rey majestuoso, Señor, que nos amaste tanto, que nos has llamado hijos de Dios, Señor, y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, Señor, y cuando su sangre fue derramada, Señor, el velo del templo se rasgó, Señor, porque tu amor es tan grande, Señor, que tú quisiste quitar todo obstáculo, Señor, quisiste quitar todo engaño, todo misterio, Señor, para que nosotros, como tus hijitos muy amados, Señor, herederos de la gracia a través de Jesucristo, podamos correr a tus brazos, Señor. En este día, Señor, estamos aquí glorificando y exaltando tu glorioso nombre, Señor, glorificando y exaltando el nombre de Jesucristo, Yeshua, Hamashiach, el Mesías, y pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que tú te entrones en este lugar, Señor, que tú te entrones en este culto, Señor, porque tú eres tan grande, Señor, que todo sale de ti y todo vuelve a ti, Señor. Ordena, Padre, este día, Señor, todo lo que vamos a hacer aquí, Señor. Establece tu orden divino, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Primero en nosotros, Señor. Establece tu orden divino en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Establece tu orden divino en nuestros hogares, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Establece tu orden divino en nuestra familia, Señor. Establece tu orden divino en nuestra iglesia, Señor, en lo que vamos a hacer hoy desde la puerta, Señor, hasta el altar, Señor. Gracias por el honor que es estar aquí, Señor, porque tu palabra dice que allí donde esté la memoria de tu nombre, allí tú vendrás y nos bendecirás, Señor.
Padre, te presentamos en este día a la persona que va a predicar, Señor, para que tú pongas palabra sabia, palabra que edifica, Señor, palabra revelada, palabra que redarguye, Señor, para que tú pongas, Señor, tu gracia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos cada ministerio, Señor, que tu gracia se manifieste. Espíritu Santo de Dios, entrónate, Señor. Ocupa el lugar de honor, Espíritu de Dios. Padre, mira las personas que van a venir aquí hoy, Señor. Padre, mira, Señor, tráelos, Señor, que tus ángeles los traigan, Señor, que tu Espíritu Santo los redarguya y los haga llegar a este lugar, Señor, donde habita tu gracia, Señor, donde habita tu favor, Señor, donde habita tu verdad, Señor, donde habita tu palabra, Señor, donde habita tu alabanza, Señor. Glorifícate en cada joven, Señor. Bendice cada joven que está aquí, Señor, en especial los que están en la adoración, los que están sirviendo, Señor, porque, Señor, tú eres Dios justo, Dios fiel. Dice tu palabra que justicia y juicio son el cimiento de tu trono, y misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, caminará a la luz de tu rostro. Señor, te pido por el pastor y por cada autoridad en este lugar, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, y que seas tú poniendo la gracia y el favor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. A ti sea toda gracia, a ti sea toda gloria, a ti sea toda honra y toda alabanza. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos aquí? No lo escucho, tienen que gritar un poquito más. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Quién vino a alabar el nombre del Señor? Amén. Tiene que hablarme duro porque yo no escucho. Se llama que no habla. Antes de comenzar, quisiera leer una pequeña porción de la palabra. Y es el Salmo 84. Amén. Vamos a leer versículos 1 y 2 y después pasamos al versículo 10. Y la palabra se lee en el nombre del Señor. Amén. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿A quién? Nuestro Dios está vivo. Eso lo dice la palabra, su palabra. Amén. Al Dios vivo. Y dice el 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Amén. Así que mejor es un día, un solo día en su presencia que 1000 fuera de ellas. Pero vamos a cantar a Jesucristo como siempre aquí, adorando su santo nombre. Amén. Dile: Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Jesús, tú eres el camino y la vida. Dile: eres tú. Eres tú, dile: tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el
eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Qué hermoso alabar al Señor. Lo dije muy rápido. Qué hermoso es alabar al Señor. Miren para atrás esos niños, como se ven ahí. Alabar al Señor. Fuerte aplauso al Señor por esos niños. Qué bendición, amén. Así alabamos al Señor, unidos, amén. Así como leí ahorita, es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Es el momento de tu sonrisa. Dile, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Luego
Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Y una vez más, dichoso. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Anhelo, deseo, por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo de la iglesia, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Dile toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Tu presencia, Señor. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar en este lugar, principalmente compartiendo con los hermanos, pero además de compartir con una familia amada que el Señor nos regaló hace muchos años y que nos permitió por mucho tiempo poder compartir
gozarnos, crecer, llorar juntos. Y siento en mi corazón un tremendo gozo el poder tener esa oportunidad de parte de nuestro Señor, el poder volver a este lugar a compartir su palabra y ver caras tan conocidas como el Joffrey que está ahí atrás. Es un gozo. Damos gracias al Señor, le doy gracias al Señor por mi familia que está también ahí. Bueno, mi esposa y mi hijo están en España. Estamos nosotros aquí trabajando para la obra del Señor, pero también tenemos a Mati y a Héctor Jacobo, que es parte también de nuestra familia sanguínea, casi sanguínea, pero somos del Espíritu y aquí somos todos familia. Amén. Así que después de saludar, quiero pedirle por favor que me acompañen a orar y a presentar esta palabra y a rogarle al Espíritu Santo de Dios que use su palabra, que es verdad, y que su palabra pueda traer entendimiento, conocimiento, revelación a nuestras vidas. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por tu misericordia, Señor. Padre, tu misericordia nos permite estar aquí. Tu misericordia, Señor, nos permite, Señor, sobre todo poder predicar tu palabra. Gracias, mi Dios, gracias, Cristo, por tu bondad, por lo generoso que tú eres. Gracias, mi Dios. Padre, que esta palabra pueda traer entendimiento a cada corazón, a cada vida presente, Señor. Y que pueda, Señor, redarguirnos por a la vez instruirnos, Señor, conforme a tu verdad. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero tampoco dejar pasar también la oportunidad de lo generoso que ha sido el pastor Kenzo y la pastora Mari conmigo. Estuvimos llegando ayer y nos han tratado como siempre, con su generosidad. Gracias, pastora Mari, gracias, pastor Kenzo, por sus detalles y por su amor siempre. En este día he querido titular este mensaje, para los que llevan nota, pobres de espíritus. Pobres de espíritus. Y he titulado este mensaje con estas palabras porque creo que en la vida de nosotros hay temas que solemos tocar dependiendo el momento en el cual nosotros nos encontramos. Si estamos pasando por un proceso de salud, nosotros vamos a hablar de temas de sanidad. Si estamos hablando de temas de tristeza, vamos a hablar de temas de gozo. Si necesitamos o nos sentimos pecadores en un momento determinado, vamos a clamar o a pedir bajo la misericordia de nuestro Dios. Tenemos temas que hablan de nuestros deseos y temas que hablan de nuestras necesidades. Yo podría decirle de manera personal que desde hace unos meses he estado incurriendo, buscando temas sobre la santidad de Dios. Y pienso que es un tema que de manera personal yo necesito buscar por la sensación de frustración que me produce. En el momento que siento que he abrazado la santidad de Dios, en el momento que siento que voy caminando en pos de su santidad, me doy cuenta que fracaso. Me doy cuenta que no logro alcanzar aquello lo que Dios probablemente anda demandando de mí. El hecho de usted escucharme hablar de la santidad, podría pensar que es un tema atractivo que da prestigio, que da un cierto nivel a nivel espiritual. Pero la verdad es que habla de nuestra necesidad y de nuestra condición como pecadores. La sensación de no tener es muy frustrante. La sensación de no poder controlar áreas internas de nuestras vidas es muy agobiante. Deseamos tener cosas. No sé si se habrán dado cuenta que no estoy hablando de cosas materiales. Todos necesitamos cosas materiales, necesitaríamos
el último coche, el último Audi blanco, la mejor zapatilla Nike, la mejor ropa a la moda. No la logramos tener. Algunos sí. Pero yo no me refiero a esos deseos que bajo el común denominador todos solemos tener. Una casa, una vivienda, todas esas necesidades de asking que dicen que todos tenemos la misma necesidad. No. Me refiero a vivir en un mundo donde nosotros no podemos cumplir nuestros deseos, donde no lograr nuestras metas, donde no empoderarnos, donde no sentirnos fuertes, donde yo no poder controlar mi vida, poder controlar a mi esposa, poder controlar a mi hijo, poder controlar la sociedad o la iglesia donde yo me encuentro, crea una sensación de frustración. Por lo menos a mí. Por lo menos a mí. Quiero tener todo perfectamente ordenado. Quiero que mi economía vaya tal cual como yo la quiero. Quiero que mi esposa se conduzca y actúe y me hable de una forma como yo deseo. No lo logro tener. Mis compañeros de trabajo no actúan, no trabajan como yo deseo. No se expresan de mí, no hablan de mí, no vienen a mí en la forma que yo anhelo. Eso crea frustración. Sin embargo, el mundo en el cual nosotros vivimos y la sociedad en la cual nosotros nos encontramos nos da una solución para este problema. A todas nuestras frustraciones, a toda esa sensación de angustia que se genera por yo no poder controlar y tener aquello que yo deseo, lo que la sociedad moderna me va a decir es: lo que tú tienes que hacer es confiar en ti. Confía en ti mismo. ¿Te has puesto a pensar por un minuto cuánto insiste la sociedad en que debemos de depender de nosotros mismos? En que lo único que tú tienes que hacer es poner toda tu atención en tus propias fuerzas. La literatura del mundo no habla otra cosa que es: si crees en ti vas a tener éxito. Eso por lo menos donde yo vivo, por lo menos donde yo me encuentro. ¿Cuál es la esencia del mejor vendedor? La persona que expresa confianza, seguridad, entereza a la hora de hablar y a la hora de conducirse. Confía en ese que es un hombre de éxito. Eres una persona exitosa porque te has completamente empoderado. Ese es el tipo de persona que la sociedad nos vende como la persona en la cual yo voy a depositar todo lo que tengo para darle a mi familia, a mi trabajo, lo que sea. Los coaches, los psicólogos, la psiquiatría en la cual yo trabajo y trabajo a la mano, a la par, van a tener el dominio de las decisiones del hombre porque nosotros andamos buscando a alguien que nos infle por dentro. La supremacía del hombre ha llegado a niveles donde nunca antes se había visto. Sin embargo, en estas cosas y en esta postura, yo no logro ver algunos conceptos bíblicos que la Biblia traslada. Yo no logro ver la abnegación. No logro ver Lucas capítulo 9, versículo 23. Yo no logro ver la humillación que hay en Cristo Jesús. Yo no logro ver esa expresión repetida de las epístolas del apóstol Pablo cuando habla y se expresa a él como un esclavo. Yo no veo ningún libro que diga: hermanos, amigos, te tienes que vaciarte a ti. Decía el pastor John MacArthur en uno de sus libros, dice: el fariseísmo y el legalismo moderno se ha aprovechado del orgullo del hombre. Todos los libros de superación personal van a tomar todo tu carácter y lo van a levantar para que tú te levantes como rey y te entrone como señor.
Yo repito, me cuesta entender este mensaje bajo la centralidad de la palabra a la luz de nuestros tiempos. En el día de hoy yo quiero este mensaje dividirlo en 4 puntos, en los cuales los 2 primeros puntos van a ser 2 puntos de desarrollo y los 2 últimos voy a tratar de responder una pregunta. Y el primer punto de desarrollo yo lo voy a tener y quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 3. Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 3. Dice el texto: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos cómo claramente lo primero que yo quiero hacer es, punto número 1, contextualizar dónde nos encontramos. Mateo, que va a mostrar su evangelio a sus compatriotas judíos y va a mostrar la continuación del cumplimiento histórico bíblico de la nación de Israel, y va a presentar a Jesús como el Mesías del linaje de David que tenía que venir, y va a presentar a Jesús como Moisés, pero como el nuevo maestro que viene a traer un nuevo pacto y una mejor enseñanza. Para lo cual Mateo se va a teñir de 2 columnas básicas. Él va a tener una columna que se va a encontrar desde el capítulo 1 al capítulo 3, que va a hablar del nacimiento, el desarrollo y la presentación de Jesús, y va a hablar de otra columna que va a ser la conclusión. Estas 2 columnas, si nosotros la ponemos de una manera figurativa, es como si tuviéramos una hamburguesa. Si agarramos una hamburguesa y ponemos el primer pan, sería la introducción de los capítulos 1 al capítulo 3. El último pan sería la conclusión a partir del capítulo 26. Dentro de estos 2 panes, el contenido de la hamburguesa va a estar formado por 5 sermones que Mateo va a presentar, que va a ser algo muy intencional. La intención de Mateo es presentar 5 rollos, 5 formatos en representación al Pentateuco, a los 5 libros que Moisés presentó en el principio de la creación. Este primer bloque va a hablar claramente del linaje de Jesús, como hijo de David, como el Abraham, como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y el segundo bloque de la conclusión va a hablar de un nuevo pacto. De un nuevo pacto que es hecho por medio de su sangre y su sacrificio. Va a presentar al siervo sufriente. Así que estas dos posturas, Mateo quiere llamar nuestra atención. Y quiere llamar nuestra atención porque Cristo viene a presentar su misión. Cristo viene a establecer un reino. Por eso vemos que en el capítulo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor tenía una misión clara y era redimir a su pueblo, salvar a su pueblo de su pecado. Él era la luz, Él era el hijo de David que tenía que venir a rescatarnos a nosotros de esa inmundicia. Pero Cristo viene a presentar un reino. Él viene a presentar un nuevo reino. Él viene a presentar un reino diferente. No como el reino en el cual el pueblo de Israel estaba viviendo
no como el reino que el pueblo de Israel conocía en su historia. Él viene a mostrar un reino espiritual. Y es lo que nosotros vemos en este inicio, en Mateo. Cristo va a iniciar a hablar de que Él quiere que en este reino tú y yo seamos felices. Él quiere que en este reino tú y yo seamos felices. Por lo cual Él va a comenzar a hablar en el nuevo reino y en su nueva enseñanza de felicidad. De felicidad. Él va a hablar de bienaventuranza. Fíjate lo que dice, verso 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan por causa de mí. Verso 12. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Cristo quiere que nosotros seamos bienaventurados. Cristo quiere que nosotros tengamos bienaventuranza. Cristo quiere que tú y yo tengamos gozo. Pero esta palabra que aparece como bienaventuranza, que en el griego es makairos, que habla de plenitud, habla de la persona que es dichoso, habla de la persona que tiene suerte. Cristo quiere que tú y yo seamos macarios, que seamos gente de buena suerte, gente de virtud. Pero Cristo sabe que ese tipo de gente no puede entrar en un mundo en el cual Él viene a presentar. Cristo sabe que nosotros nos encontramos en un reino caído. Cristo sabe que nosotros nos encontramos en un reino deteriorado por el pecado, por la maldad. Él tiene un nuevo reino. Él quiere que tú participes de ese nuevo reino, pero Él quiere que tú tengas una nueva naturaleza. Él necesita que tú y yo tengamos una naturaleza, porque en ese reino tú tienes que ser como Él. Tú no puedes entrar en su nuevo reino con cosas del antiguo reino. Él es la plenitud. Dice Juan capítulo 1 verso 14 que Él es lleno de gracia y de verdad. Dice el apóstol Pablo en los Colosenses capítulo 1 verso 19 que en Él habita toda la deidad de la plenitud. Él quiere darte un reino, pero Él necesita y Él entiende que tú no puedes entrar igual. Jesús quiere que tú seas feliz. Jesús quiere que tú seas feliz. Que tu alma, que tu interior esté pleno. Y es entendible que Jesús sabía que eso nosotros no lo podíamos entender. Ser pleno, ¿y cómo? Jesús se fue a predicar a Galilea. De Galilea a Perea, los registros hablan de que era la zona más pobre que se encontraba. Jesús se presenta y le dice a todos esos pobres, bienaventurados. Y luego le va a decir a los que están llorando, le dice, bienaventurados porque ustedes lloran, porque luego van a reír. Eso no tiene sentido. Eso no logra escalar a nuestros pensamientos. Por eso es que posturas teológicas van a entender que la bienaventuranza son actos de bendición que no están hechos para nosotros. Eso se va a cumplir, esa bienaventuranza, pero en el milenio.
Cuando Cristo reine, cuando se enciende en el trono, entonces todos los pobres seremos bienaventurados. ¿Por qué? Porque es imposible que el Señor dentro del Sermón del Monte manda y dice: sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Señor, no puedo ser perfecto. No logro encontrar la perfección. ¿Cómo me encuentro justo delante de ti? Eso no es para ahora, porque no puedo llegar a esa perfección. La santidad ni se diga. Cristo viene a presentar una posición. Y a pesar de que tú y yo no podamos entender eso, no lo logramos entender por la forma en que nosotros vemos la cosmovisión de nuestra vida espiritual. El doctor Martin Lloyd-Jones, en su libro El Sermón del Monte, él habla de dos problemas que han afectado grandemente a la iglesia. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones que el primer problema que ha tenido la iglesia es dada por los restrajos que trajo la iglesia católica y su hermana, la iglesia anglicana. Y dijeron que la iglesia quiso dividir a los creyentes en diferentes fases. La iglesia católica puso varios grupos: los religiosos, los laicos, los cristianos excepcionales, los cristianos vocacionales, los cristianos no practicantes. Y parecería que en el cristianismo hay diferentes tipos de niveles. Yo en un momento determinado viví y he vivido como si el cristianismo si yo estaba en 0, luego estoy en un cuarto, luego estoy en medio, y la idea es que yo vaya subiendo. Parecería que yo soy cristiano, o llega un momento que lo soy, y luego llega un momento que no lo soy, y luego vuelvo y llega un momento que lo soy. Hermanos, rotundamente no. La Biblia no habla en ningún acto de división de creyente. Tú eres creyente o no lo eres. Hermanos, nosotros somos creyentes que aman y anhelan la santidad de Dios o no lo somos. Esa es la verdad. Yo quiero excusar a mi hermano. Yo quiero proteger a mi primo. Muchas veces quería proteger a mi madre porque yo no quisiera partir al cielo y asumir la realidad de que una persona que yo amo no va a pasar una eternidad en el cielo. Y entonces yo digo, está ahora tibio, está frío. Y como hay un texto de la Biblia que habla de la tibieza que no tiene nada que ver. Hermanos, nosotros abrazamos el cristianismo, nosotros abrazamos la fe, nosotros dejamos de pecar, nosotros nos convertimos en unos luchadores contra el pecado, buscando la santidad de Dios, o no lo somos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero yo les escribo para que no pequen. Verso 1. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos nuestros mandamientos. En mi viaje a República Dominicana le he tenido que decir a mis hermanos que no conocen al Señor. No conoces al Señor. Sí, yo me congregaba y me dicen que se congregaba, que participaban de retiro y de todo. No, porque lo he tenido que traer a la palabra, porque la palabra dice, el que dice que, verso 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si tú le conoces, tú amas su palabra. Tú guardas su palabra, tú defiendes su palabra, tú proteges su palabra. Entonces dice la Biblia que eso testifica que tú eres hijo de Dios. Pero no nos queremos identificar como creyentes. No nos queremos identificar. Y tengo que hacer una corrección en mis apuntes, porque aquí ser creyente es muy guay, la verdad. Aquí tú eres creyente y eres casi respetado. En la sociedad donde yo vivo,
tú no puedes utilizar en mi trabajo la palabra Dios. En mi trabajo yo no puedo utilizar la palabra Dios. Todos mis comentarios están cegados, porque en el momento que voy a decir algo, ya todos los ojos se van a poner a ver qué línea filosófica yo voy a entrar. Pasé por un proceso legal porque se hizo una protesta con respecto a mi fe por una posición de eutanasia. ¿Por qué? Por un pensamiento cristiano. Porque allá es un pensamiento en el mundo moderno, el pensamiento de cristiano es un pensamiento retrógrado. Eso se lo dejan a los países tercermundistas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser o creyente o no lo eres. Un pastor en Alemania tuvo que pagar 5.000 euros por una multa que le hicieron por predicar en contra del LGTBI. Una multa. 5.000 euros. No es fácil. Te da temor, te da miedo decir que tú eres creyente de Jesús, porque te van a excluir. Al pueblo de Israel le pasó algo parecido. Si vas conmigo a Malaquías capítulo 3, verso 13. Malaquías capítulo 3, verso 13. El Señor va a tratar, es la última profecía que el pueblo va a recibir, y la siguiente luego lo vemos con Juan el Bautista. Pero ¿qué fue lo último que el pueblo de Israel se había quedado? ¿Qué era lo que susurraban en la nación de Israel antes de la venida de nuestro Mesías? Verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. El Señor le dice a la nación, sus palabras para mí han sido violentas. Sus palabras han sido muy violentas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que el pueblo dijo que Dios se lo encontró como algo violento? Verso 14. Habéis dicho así: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Pero ¿cuál es la bienaventuranza? ¿De qué nos aprovecha andar afligido? Hermanos, ¿por qué el pueblo andaba afligido? Solamente tenemos que leer Levítico, por las exigencias que Dios le había hecho como una nación diferente. El pueblo andaba afligido porque el pueblo no podía ni cultivar los 7 días de la semana, porque había un día que había que dedicárselo, pero había que dejar un año entero reposar la tierra. Y el pueblo le dijo: no, nosotros queremos ser poderosos como las demás naciones. Nosotros vamos a cultivar la tierra el 7º día y vamos a cultivar la tierra en el tiempo de cosecha. Queremos ser poderosos, no queremos andar afligidos. No queremos andar afligidos. ¿Qué aventuranza hay en esto? ¿Qué grandeza hay tener que, si hay una conversación inadecuada, yo tenerme que callar? Si dicen un comentario, como me dijeron hace un tiempo a mí, que éramos aburridos yo y una compañera mía porque éramos los únicos que no nos habíamos divorciado. Es afligido, hermano. Obedecer la ley es una aflicción, yo se lo digo. Obedecer la palabra de Dios es una aflicción. El pueblo dijo: no queremos más. En eso no hay dichoso, en eso no hay felicidad, en eso no queremos ser bienaventurados. Cristo se presenta en Mateo capítulo 5 y lo primero que le dice al pueblo es: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, 9 bienaventuranzas cargadas de promesa. Nos darán el reino, nos darán consolación, nos darán la tierra por heredad. Podemos ser llamados hijos de Dios. 9 bienaventuranzas. Pero primero tiene que ser pobre en espíritu. Primero tienes que ser pobre en espíritu. Hermano, esto no es accidental. Hermano, esto no es un orden que se puso al azar y cayó esta bienaventuranza y Cristo quería hablar por aquí para animar a toda esa gente pobrecita que él veía tirada. No. Hermano, esto es un sentido espiritual. Esto es un punto de partida, como dice el doctor Jefferson. Es un punto de partida.
El profeta Simón, que estaba en Lucas capítulo 2, verso 34, dice: he aquí, este ha sido puesto para caída y para levantamiento. Hermanos, si tú no caes, no puedes ser levantado. Si nosotros no somos humillados, no vamos a ser levantados. Esa es la mejor forma de decirnos a nosotros mismos: necesitamos a Cristo. Pobre en espíritu es una decadencia espiritual. Es una decadencia moral. Es una actitud correcta hacia el pecado. Cuando yo me considero pobre en espíritu, me estoy considerando que no soy autosuficiente. Que yo no puedo entrar a ese reino con mis propias fuerzas. Que hay una condición en mí que no me permite acceder hacia ese lugar o esa posición donde Dios quiere. Me considero pobre. Entonces Cristo me dice: eres apto para este nuevo reino. Eres apto para este nuevo reino. Hermanos, no se trataba de algo de dinero. No se trataba de algo de dinero. En el paralelismo que hay en Lucas capítulo 6, verso 20, dice el texto: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. No puede ser un asunto, una ventaja para el pobre a nivel económico, porque si eso es así, Dios está dando un privilegio a uno y se lo está quitando a otro. ¿Eso qué es? Eso no es igualdad. Decía un escritor que esta frase tenía que haberse leído: bienaventurado en espíritu los pobres. Porque ya nosotros sabemos que hay pobres que son más altivos y más altaneros que muchísimos ricos. Ya nosotros sabemos que hay personas que no tienen dinero, que en el minuto uno que lo tienen, tú ni la conoces ni te conocen a ti. Que se inflan, que quieren romperse por dentro. Entonces no es un asunto externo, no es un asunto del banco, es un asunto del alma. Esto no puede ser así porque habría una comparación perjudicial hacia un grupo. No puede ser algo de dinero. Pero esto nos lleva al segundo problema que decía el doctor Martin Lloyd Jones. La iglesia católica y anglicana, por mucho tiempo, a través de su gran promotor Francisco de Asís, promovió que la abstinencia de dinero, la pobreza voluntaria, era algo que daba piedad. Y de ahí salieron los monasterios, los lugares de retiro, los monjes que iban y dormían en una casucha en Europa, que cuando tú entras a la iglesia ellos dormían y no podían pararse y tenían que dormir inclinados para que cuando se levantara el techo le diera y mantenerse así escorvado. Por eso que la mayoría de las fotos en la antigua Roma, los monjes caminaban doblados, aparte de las carencias de alimentación. Porque entendía que la piedad del hombre venía por la abstinencia de esas riquezas. No puede ser. Dios bendijo a Abraham, prosperó a José, prosperó a Jacob, bendijo a David. ¿Qué hizo con Salomón en el Antiguo Testamento? Pero también lo vemos en el Nuevo, lo vemos a Filemón, a José de Arimatea, lo vemos a Nicodemo. No es un asunto de dinero, hermanos, es un asunto espiritual. Es un asunto del alma. Cuando en Lucas capítulo 18, Jesús, el joven rico, se presenta y le dice: maestro, ¿cómo voy a obtener allá? ¿Cómo voy a poder estar contigo? He guardado toda la ley, he hecho todos los mandamientos. ¿Qué le pide Jesús? Hermano, como decía un pastor que lo escuché hace un tiempo accidentalmente en la radio, no hay nada escrito, pero ¿qué le estaba pidiendo Jesús? Todos no tenemos que ser estudiosos para saber. ¿Le estaba pidiendo el dinero? ¿Necesitaba Jesús dinero para dar de comer a la multitud? No, le estaba pidiendo su corazón. Pero no pudo, porque amaba su riqueza. A Jesús no le interesaba el dinero, le interesaba el alma del hombre.
¿O no se lo dijo Jesús al rico insensato? El problema del rico insensato, cuando Jesús le dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, lo que Jesús le está diciendo, en la parábola no hay un problema de la gestión que él hace que le lleva a tener dinero. No, el problema es que no incluye a Dios. El problema no es el dinero que tenemos. El problema no es incluir a Dios. Pobres en espíritu es aquel que no es autosuficiente, hermanos, que reconoce internamente la situación de su alma, que reconoce internamente que sufre, que llora por su pecado, que es avergonzado por su pecado. Cuando tú eres avergonzado por tu pecado, cuando tú lloras por tu pecado, cuando tú entiendes que tú no eres digno de llegar hacia esa salsa ardiente, cuando tú entiendes que tú no eres digno solamente ni de sentarse a su mesa, sino que te tira a sus pies, que llora con tus lágrimas y llora y llora y llora, entonces tú eres digno de entrar al reino. Permítame decir que no es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no es un asunto de personalidad. No es un asunto de que tú eres una persona pasiva, una persona nerviosa. Ay, ese hermano es tan piadosito, mira que le cuesta hasta hablar en alto. No es un asunto de naturaleza. No es que yo soy dominicano, soy vegano, uno es alemán, otro es europeo, otro es estadounidense, otro es canadiense. No es ni un asunto de nobleza. No nos equivoquemos en eso. Mira, yo soy pobre porque yo me sé conducir, yo no soy altivo, yo siempre prefiero las últimas filas. No, hermanos, no te equivoques. No te confundas. Tercer punto, ¿qué es ser pobre en espíritu? La palabra que aparece como pobre es la palabra tocho en el griego. Y es una palabra interesante porque es una palabra que tiene varios significados en el griego. Se divide en diferentes renglones. La palabra tocho puede ser penés. Y penés es un pobre que mendigaba, pero con un cierto trabajo podía obtener algunos recursos. Era la persona que vendían, que se encontraba un pequeño dinerito y podía con ese dinero igual no tener una vida plena y tener que seguir pidiendo para llegar a sus necesidades. Ese era un penés. Ese era un pobre penés. Pero la otra palabra que aparece aquí en Mateo capítulo 5 es tochot. Y tochot era el mendigo que no tenía ni con qué comer. Era una persona que estaba tirada y no tenía nada. Cristo se presenta ante la multitud y ve a las cantidades de pobres que hay, a todos los pobres, porque en Galilea era una zona muy, muy pobre según los registros. Y no llama a los pobres de media sociedad. O sea, a los medios pobres no le llama. Se dirige a los que están postrados y no tienen nada. Y no son nadie. Y no son vistos. Y son desechados. Y no son tomados en cuenta. Y son descartados. Y no son mirados. Cristo se torna a ellos y le dice: tengo un reino de felicidad para vosotros. Cristo anda buscando a los tochos. Cuando los emisarios de Juan el Bautista le fueron a preguntar: ¿tú eres el que había de venir? Cristo en Mateo responde: dile que el evangelio es predicado no a los penés, a los mendigos, a los que no tienen nada. Cuando Él se presenta en la sinagoga y dice: yo vine a ¿qué? Hablarle a los tochos, a los que no tienen nada. Ser pobre, hermanos, es una necesidad absoluta de Dios. Es tú tener una necesidad de Dios que te lleve a la desesperación. Es tú entender la necesidad de la Escritura por encima de todo.
Yo quiero decir algo en esta mañana que viene a mi corazón ahora mismo. Cuando tú comienzas a buscar al Señor, automáticamente Dios te lleva ahí. Hermano, tú puedes tener todo completamente estable. Estable. Tu vida tranquila, sentirte bien en un asiento, ir a tu congregación, diezmar, participar del culto, participar de las actividades, coger el curso de membresía, colaborar con las actividades sociales y estar ahí. Pero en el momento que tú le dices al Señor, te quiero darlo todo, te quiero dar mi corazón, el Señor toma tu corazón y lo lleva a ese lugar de humillación. Para que probarte a ti, para probarnos a nosotros mismos, si verdaderamente nosotros queremos depender de Dios. Hermanos, tenemos que morir. Tenemos que morir. Yo le decía al pastor Plur en una conversación que estábamos teniendo, de que el poder llegar al nivel de entender de que tú tienes, de que en cualquier momento tú puedes partir para el Señor, con el Señor. Nosotros estamos muy alejados de eso porque estamos muy atados a este mundo terrenal. Estamos tan atados, hermanos, estamos tan atados. Y yo se lo digo, yo estoy tan atado que me da vergüenza mi propia fe me avergüenza. Me avergüenzo de mí mismo, de lo atado, de cómo nuestros ojos se distraen. Y necesitamos sentencia de muerte para poder despertar. Por eso es que el COVID ha ayudado tanto. Por eso es que mi mejor experiencia de mi vida ha sido mi cáncer. Mi cáncer ha sido mi mejor experiencia. Porque me dijeron que todo iba a acabar. Que todo iba a acabar. Y yo me hice la pregunta, ¿a mí? ¿A mí? ¿Se me acaba la vida? ¿A mí? Y me vino a la mente de mi hijo. Y mi hijo ahora. Y mi hijo ahora. Y mi hijo. Pero el Señor había tomado unas palabras que yo y mi esposa le habíamos dicho. Hermanos, el Señor te lleva a morir si tú verdaderamente quieres entrar en este reino. Es un asunto personal. Es un asunto personal. Es un asunto que tú tienes que convencerte de manera personal. No, eso no es un asunto que va a venir un pastor, que va a venir un sermón. Dios va a utilizar su palabra de manera personal contigo, a solas, en tu cuarto, como dice Mateo, con la puerta cerrada, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde nadie te ha visto. Ahí a sola Dios hace algo contigo interno que nadie lo ve. Pero te va a llevar a morir. Tenemos que llegar ahí. Hermano, porque todo va a pasar. Y no lo creemos, así estaban en los tiempos de Noé. Bebiéndose y dándose en casamiento. Señores, no nos damos cuenta cómo estamos siendo engañados por este mundo. Por eso es que mi esposa y yo hace unos días hablábamos de estar en la zona donde nosotros vamos a predicar, a la iglesia donde estamos trabajando. Es un pueblo del norte de España
Y es un pueblo muy apartado, muy pequeñito, como que nadie conoce. Y yo le decía, aquí tú vives, mire, y no tiene problema, no ve a nadie, lo único que hay montaña, nube, lluvia y frío. Y yo soy tan iluso que siento que entonces si estoy ahí ya voy a ser santo, ¿no? Porque no tengo atracciones. No, hermano, es un asunto interno del corazón. Es un asunto interno del corazón. Última pregunta, ¿qué es en espíritu? ¿Qué es en espíritu? ¿Qué es en espíritu? Algo interno. Algo interno. Isaías capítulo 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Algo interno. Cuando la palabra de Dios entra a tu ser y te rompe internamente. Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es algo interno, hermanos. Es algo que te produce sed. La sed no hay forma de medirla. La deshidratación sí, la sed no. Tengo sed, ¿a qué nivel? Tengo mucha sed. ¿Cómo? Como el siervo. Como el siervo brama. Y comienza a bramar, y comienza a bramar. ¿Por qué? Porque tiene sed interna. Sed interna. ¿Cómo es nuestra sed? ¿Cómo es nuestra sed? Fíjense que esta palabra, es una palabra que no hay forma de identificarte de manera grupal. Es un asunto personal. Es un asunto tú y Dios. Es un asunto tuyo con Dios. ¿Cómo está tu vida tú delante del Señor? ¿Tú eres creyente o no lo eres? Hermano, qué dogmático. Si a mí me dan un juego o me compran algo o tú le das un juego a un niño y el niño agarra el manual y comienza a leer el manual, a leer y se acuesta leyéndolo y se levanta y se acuesta y se levanta. Tú dices, ¿se ha vuelto loco desde que se le dio ese juego? ¿Sí o no? Dice, está como loco. Si es una persona adulta, dice, no, se ha vuelto está obsesionado, tiene un toque. ¿Por qué no nos dicen esto con la Biblia? ¿Por qué no nos dicen esto con la Biblia? ¿Por qué nosotros no leemos las Escrituras? ¿Por qué no leemos las Escrituras? ¿Por qué no vamos a las Escrituras? Dejémonos de filosofía y hueca sutileza, como le dice el apóstol Pablo a los colosenses. Vamos a las Escrituras. Vamos a la Escritura, vamos a la Escritura. A repetirla constantemente. Que yo cierre mis ojos y sé que en Juan capítulo 1 habla del verbo de Dios, habla de Juan el Bautista, habla de los discípulos. Que vea que en el 2, capítulo 2 viene la voz de Canaán, que en el 3 viene Nicodemo, que en 4 la samaritana, que en 5 los fariseos se presentan a hablar de Juan el Bautista, de 6 de la barca. Señores, tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que conocer las Escrituras, porque es la única que convierte el alma. Voy a finalizar y le voy a invitar que vayamos a Lucas, capítulo 18, verso 9. Y esto se conoce como la parábola del fariseo y el publicano.
Dice el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Verso 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. El fariseo lo tenía todo arreglado, hacía todo. El publicano reconocía su condición. La mujer en la casa de Simón reconoció su condición cuando lloraba y secaba con sus lágrimas los pies del maestro. María, con su perfume, reconoció su condición. Hermanos, que el Señor nos ayude a ti y a mí a reconocer nuestra condición para poder obtener el reino de Dios y su justicia. Oremos. Señor, te damos gracias. Padre, tu palabra ha sido expuesta en esta mañana. Solo tu palabra, Señor, solo tu palabra trae convencimiento del hombre. Convence nuestra vida de pecado. Señor, nosotros te rogamos, Padre, que tú en esta mañana, Padre, hables a la vida de alguien. Señor, y que al reconocer su condición delante de ti, pueda tener acceso completo al trono de la gracia. Que vidas posiblemente que estaban apartadas, Señor, hoy tomen la decisión de caminar con Cristo. Señor, por favor, te rogamos que tu palabra sea glorificada en gran manera. Señor, y que esta palabra bendiga a muchos, trayéndole vida nueva. Que lo haga bienaventurados, que lo haga dichoso, que lo haga pleno. Ese es mi deseo, Señor. Yo no puedo hacer nada, no podemos hacer ningún instrumento humano, solo el que tu Espíritu Santo quiera hacer en la vida de cada uno. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.